Hola y muy bienvenido al canal de YouTube de professionalhosting.com. Soy David y en esta ocasión vamos a explicar cómo manipular, cómo acceder a las opciones que tiene el panel de control Plex Obsidian versión proveedor de servicios o interfaz proveedor de servicios en relación a la gestión de base de datos. Para ello entramos en la columna de la izquierda o en el menú de la izquierda en suscripciones. Buscamos la suscripción donde queremos actuar en las bases de datos y pinchamos en el icono de base de datos que encontramos en el menú central o a la derecha. Pinchamos por ejemplo en el menú central, nos aparece el listado de base de datos que tenemos dentro de nuestro hosting asociado a dicha suscripción y como veis en este caso tenemos 3 y nos aparece una serie de iconos o funciones y una serie de informaciones que voy a explicar detalladamente qué es cada una de ellas. En primer lugar nos encontramos, hablaré de esta base de datos, una base de datos en producción, la otra es una base de datos de prueba que creamos hace poco para otro vídeo. Y nos encontramos en primer lugar el host, nos da un poco de información del host, el servidor que hay que poner en la configuración de la base de datos, en este caso es localhost puerto 3306, el tipo de servidor de base de datos MySQL en el que estamos trabajando, que es MariaDB, que es un fork o una instancia del MySQL original. Los usuarios vinculados a dicha base de datos puede ser uno más de uno, por defecto normalmente es uno solo, en este caso es este usuario. Para administrarlo como explicamos en el vídeo original es simplemente pincharle aquí y podemos cambiar las credenciales o la contraseña por si se nos ha olvidado el usuario, el número de tablas que tiene asociada a dicha base de datos y el tamaño que ocupa actualmente dicha base de datos. Es una base de datos nueva, o sea el tamaño es bastante pequeñito. Podéis encontrar base de datos de tamaño chiquitito como esta, 100 megas, 200 megas y base de datos de muchos gigas o incluso más. Dentro de las opciones que tenemos, dentro de cada base de datos, el panel de control Plex nos da una serie de opciones bastante interesantes. La primera de ellas muy importante es el phpMyAdmin. Este es un sistema, es una especie de cliente de base de datos donde podemos gestionar con mucha potencia nuestra base de datos. Nos salen todas las tablas de nuestra base de datos, nos salen una serie de opciones de cada una de ellas, donde podemos ver los registros que tiene cada uno de las tablas de la base de datos, la estructura, manipular la estructura, añadir nuevos campos, borrarlos, añadir índices, hacer búsquedas dentro de una base de datos, hacer búsquedas globales, gestionar, incluso exportar ciertas tablas, importar ciertas tablas, exportarlo todo, un montón de opciones como vaciar, optimizar, reparar y una serie de funciones que nos permite prácticamente hacer todo lo que necesitamos sobre una base de datos si eres un programador o tienes un nivel un poco más avanzado, aunque normalmente los programadores suelen usar clientes de conexión hacia base de datos, pero este básicamente es una forma de acceder a toda la base de datos de manera sencilla. Si eres un usuario experto, por aquí puedes trabajar perfectamente. Después tenemos, independientemente del phpMyAdmin, otro botoncito donde nos da información un poquito más completa de la conexión, donde nos aparece el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña aparece con asteriscos no se puede ver. Si queremos ver la contraseña, la opción más sencilla es entrar en el usuario y cambiarla, como explicamos en el manual inicial, porque Plex no te la muestra directamente. Después tenemos la opción de copiar, que es una opción muy sencilla. Por ejemplo, si queremos hacer un cambio importante en nuestra base de datos, en nuestra página web, y antes de ello queremos tener una copia por si acaso la fastidiamos o la operación no sale bien, pues creamos una base de datos una copia de la base de datos en base a la original. También se puede machacar en otra ya existente. Esta opción no te la recomiendo que eres una nueva y le das a aceptar. Y esto automáticamente te crea una base de datos que aparece aquí, que se está creando poco a poco. Te aparece con este desplegable y te avisa el email que tienes en la configuración del hosting cuando contrataste el hosting. Lo que es en el panel de control Plex te avisa cuando acabe el proceso. También te aparecerá aquí en verde en unos segundos. En función del tamaño, este proceso puede tardar unos minutos, puede tardar incluso decenas de minutos y horas. Después tenemos la opción de volcar. Mientras que termina esto voy explicando las siguientes opciones. Tenemos la opción de volcar, exportar volcado de la base de datos. Esto es para extraer una copia de la base de datos y guardarla en nuestro ordenador, por ejemplo. Es tan sencillo como pinchar, darle donde se quiere guardar. La puedes guardar dentro
lo que es el contenido de la página web, yo te recomiendo que la guardes si lo haces en el directorio raíz o un directorio que no sea público, no vaya que alguien se la pueda descargar y seguramente tendrás datos protegidos dentro de la base de datos. Darle a descargar el volcado automáticamente y se descargará una copia de la base de datos en breve. Ahí está. Y tenéis después a continuación la opción inversa, es decir, si nosotros queremos recuperar una base de datos anterior que hemos descargado anteriormente, sería importar volcado. Nos preguntaría dónde está esa copia de la base de datos. Si estuviera dentro de la página web, indicamos dónde está, y si no está dentro de la página web, seleccionaríamos el fichero, lo elegiríamos y le daríamos a aceptar simplemente. Y eso lo que hace es que machaca la copia de la base de datos con la que descargamos anteriormente, si es que lo queremos hacer en algún momento. El proceso también puede tardar en función del tamaño de la base de datos. Verificar y reparar. Esta opción es para que en ciertas ocasiones, por una serie de circunstancias, las bases de datos se pueden corromper o pueden quedar estropeadas. Con esta opción lo que hace es que le pasa un chequeo a toda la estructura de base de datos y si hay algún problema lo intenta corregir. Y como veis en este caso no había ningún problema, por lo tanto no ha hecho ninguna acción, pero si hubiera habido algún problema y es reparable, con esa opción se repara. También se puede hacer dentro del PHP Miami, pero esta es una opción más cómoda. Mover a una suscripción. Esto si a lo mejor tenemos la base de datos de esa suscripción y no hemos equivocado y queremos moverla a otra, o por el motivo que sea hacemos una copia y queremos moverla a otra, por una serie de circunstancias, pues tan sencillo como seleccionar a dónde la queréis mover y le dais a aceptar y se movería a la otra suscripción. Y por último tenemos la opción de eliminar base de datos, que esta opción es sencillamente pues borrar la base de datos. Por ejemplo, vamos a borrar la que se había creado desde la copia que ya he terminado, que es esta. Ahí tenemos el contenido de la base de datos y le vamos a eliminar pinchando en eliminar. Por último, simplemente comentar que aquí a la derecha tenéis la opción de administración de usuarios, que son los usuarios de todas las bases de datos, donde podéis crear incluso más usuarios y asociarlas a la misma base de datos o gestionar los ya existentes. En concreto nosotros hemos estado tocando, creo que ha sido esta, y si quisiéramos alterar por ejemplo la contraseña porque se nos ha olvidado, pues simplemente darle aquí a generar y darle a aceptar. Tener en cuenta que cuando cambiéis la contraseña, si esta contraseña está en algún fichero de conexión de algún script o algún código, pues tenéis que también actualizarla. Para cambiarlo pues tan sencillo como volver a generarla, darle a aceptar y también se puede cambiar el usuario. Espero que esta guía te haya servido, nos vemos en otros vídeos manuales, muchas gracias por tu atención. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting, WordPress, PrestaShop, e-commerce, CMS, marketing, SEO, tecnología y muchísimas cosas más, suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón. Estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas. Muchas gracias y hasta otro vídeo.